Entonces, vista operaciones. No, mentira, ciclos. Ciclos y condiciones. Y condiciones. Punto PHP. En ciclos y condiciones están. Bueno, vamos a respetar lo que les había comentado. Entonces, ¿cómo se debe nombrar? View, ciclo y condiciones. Siempre tiene que ser así. El apellido o el nombre principal es view. Rayita abajo, ciclos y condiciones. Y le creamos un controlador, new file, que ahí sí tiene que ser ciclos.php. Y nos copiamos, te lo va a cerrar, lo de que tiene un controlador anterior y lo pegamos acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el nombre del archivo sea igual al nombre de la clase. Pero las clases en programación orientada a objetos siempre empiezan con las letras mayúsculas. Ciclos. Listo. Voy a borrar esto para que puro comentario. Y la vista que vamos a llamar se llama View, ciclos y condiciones. Profe, ¿sí un tema que pasa lo de que se la vista? ¿Acá? Sí. Te pego. Sí. Copié lo que tiene lo de otro controlador. El controlador Welcome, que ya está funcionando, lo copié y lo pegué acá. Entonces, listo. Tenemos ya el controlador que comunica la vista. Le voy a decir a router que inicialice con ciclos. Y tenemos la vista HTML y tenemos la vista ciclos y condiciones. Vamos a probar qué nos dice el futuro. Y ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a imprimir primero los primeros 10 números en un ciclo. ¿Cómo es así? Abro sentencia PHP. Y le voy a definir una variable ejemplo. Luego hacemos el otro que diga cuántos números va a imprimir. Y igual a. Entonces acá le voy a decir que arranque en 0 el ciclo, la repetición. Y le voy a decir que llegue hasta i menor o igual a. Si quiero que llegue hasta 10. ¿Señor? Y menor o igual a x. Y menor o igual a x, punto positivo, Juli, es el mejor. Pero si quiero que llegue, listo, y quiero imprimir i, entonces voy a imprimir i. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a imprimirle concatenado un br para poderlo imprimir. Si quiero imprimirlo del 1 al 10, ¿qué tengo que cambiarle al ciclo? Está cortado. ¿No se ve? Solo vemos. ¿Tampoco? Yo no había visto los números. Listo. Ahora sí. Me encanta que esté ahí conectado. Bueno. Si yo, listo, ahí estoy imprimiendo del 0 al 9, arranca en 0 y menor a 10. X igual a 10, entonces y menor igual a 10, y menor a 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que él imprima del 1 al 10? Empiece desde igual al 1 y hasta 10. ¿Qué le digo?
Entonces le tengo que decir acá igual a 11 o le digo y menor o igual a 10, ¿sí o no? Listo, esto es para calentar. Ahora, yo quiero hacer una tabla de multiplicar, una sola. ¿Qué tengo que decirle? La tabla de multiplicar va a multiplicar hasta 10. 3 por 1 a 3, 3 por 2, Si yo le digo número de tabla, entonces el número de tabla que vamos a multiplicar es la tabla del 3. ¿Hasta qué número lo vamos a multiplicar? Hasta el 10. ¿Sí o no? Entonces yo ahí, ¿qué le tendría que decir? Eco. Yo le voy a decir esto. A imprimir tabla por esto por i, que iba a llevar el conteo, ¿sí o no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 3 por 3. Este es el que recorre estos. Tabla por i igual a. Yo le puedo decir multi va a ser igual a lo que tenga tabla por lo que tenga i. Y aquí voy a mostrar la multiplicación. Ver. ¿Listo? Es 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 10, etc. Pero resulta, para aprender a manejar otras cositas o recordar cómo manejar otras cositas de los ciclos, entonces yo quiero imprimir la tabla hasta la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, la tabla del 2, la tabla del 1, la tabla del 2 y la tabla del 3, ¿sí o no? Entonces le voy a decir tabla inicio. Entonces le voy a decir que va a empezar en la tabla de 1 y tabla fin. Le voy a decir que va a terminar en la tabla del 3. Entonces hay una tabla, hay un for que va a hacer lo mismo, que es este de adentro, que va a hacer la multiplicación. Y necesitamos otro ciclo que es el que recorra las tablas. La tabla del 1, la tabla del 2 y la tabla del 3. El ciclo interior es el que va a hacer esta multiplicación. Entonces va a coger la tabla del 1 y va a multiplicarla 10 veces. La tabla del 2 y va a hacer esto. Entonces ese de adentro ya lo tenemos. Entonces necesitamos un ciclo externo que nos va a hacer las tablas. Entonces la tabla de inicio, pues lógicamente Washington DC. Entonces acá le voy a decir que J va a empezar en la tabla de inicio y va a terminar en la tabla del fin. ¿Sí o no? Exacto, ese es el mejor. Entonces aquí yo le voy a meter el otro ciclo para que la esté multiplicando. Control A, Alt, Edit, Line, OK. Listo, entonces yo tengo que empiece de la tabla 1, el ciclo externo, hasta la tabla del 3. Entonces yo, ¿cómo puedo decirle acá que ahorita sí multiplique la tabla que está contando actualmente? Entonces, ¿qué variable tengo que cambiar? Entonces uno se imagina, haga una prueba de escritorio mental. Cuando esté en 1, aquí va a empezar a multiplicar, ¿sí o no? Y esto va a llegar hasta la tabla del 10 y acá va a ser multiplicación es igual a la tabla. ¿Que quién lleva la tabla? ¿Quién lleva la tabla en este momento? J. J es el que va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno en este momento hasta 3, pero es el que va a llevar el conteo de las tablas generales. Entonces yo acá no le tengo que decir tabla, sino que J por I, y saco la multiplicación. Entonces acá yo le voy a decir no tabla, sino J, para que me muestre, digamos, si me imprima el dígito.
Y vamos a ver qué nos dice y nos depara el futuro, el horóscopo de la programación. Dice tabla fin, no existe. El punto y coma está en Punto de coma en el tabla el What? No, decimos la Usted es el mejor, vea. Ya me están, mejor dicho, viendo todos los errores. Listo, tabla del 1, tabla del 2 y tabla del 3. ¿Bien? Para que quede ese palmo. Entonces, cuando termine cada tabla, o sea, cuando termine el ciclo interno de la multiplicación que llega a 10, nosotros le podemos decir un eco que imprima ¿qué? Un BR adicional, ¿sí o no? Breve. Ahora, coloquemos lo más interesante. El JJ ¿para qué es? Más. Y el I más ¿para qué es? J muestra la tabla de inicio y el I aumenta, o sea, por el número que se va. Cada vez que Sí. Entonces él es el que va a decir, esto va a correr de 1 en 1, o sea, vamos a recorrer la tabla del 1, la tabla del 2 y la tabla del 3. Pero si yo le digo que J vaya de 2 en 2, entonces ¿qué me mostraría? Creo que así. Y se me cayó el localhost. Hagámoslo de la forma antigua, a la bebecita. J igual a J más 2. Quiere decir que él va a arrancar la tabla del 1 y cuando vaya a pasar no dice J, no inicia, no lee la 2, sino que se salta. Entonces J igual a J más 2 quiere decir que va a imprimir la tabla del 3, la del 6, luego la del 5, ¿sí? De 2 en 2. Yo le digo hasta el 10, tabla fin. Entonces él va a ir de 2 en 2, 1, 3, 5, 7 y 9. Y así sucesivamente. Yo le digo tabla de 3 en 3, entonces él va a imprimir la tabla del 1, suma 3, la tabla del 4, tabla del 7, tabla del 10. ¿Listo? Ahora, háganlo ustedes hoy. El siguiente ejercicio. Hagan que continuar. Entonces creamos tabla inicio, creamos tabla fin. Aquí vamos a crear un label que diga tabla inicio. Ver. Vamos a crearle acá también, aquí también y acá también. Y le vamos a crear aquí una que diga tabla fin. Y le vamos a crear una que diga el salto de tabla. Vamos a crearle el input, salto tabla. ¿Y cuál era la otra que estábamos pidiendo? Tabla inicio, tabla fin y salto tabla, ¿no más? Sí, eso. Muy breve, ¿sí o no? Entonces acá vamos a hacer un botón. El botón tiene que ser un type tipo submit para que se vayan los datos del formulario a donde le dirijamos nosotros. Entonces voy a crear, como la idea es pasar por un controlador siempre, entonces voy a crear otra vista en donde vamos a mostrar la respuesta. New file, view RTA ciclos, punto, respuesta de los ciclos, punto PHP.
Entonces aquí voy a crear otra vez el HTML y la parte de, voy a cerrar este router, voy a dejar este abierto, view respuesta. Entonces acá en view respuesta sí lo que voy a hacer es llevarme la parte del PHP para poderlo mostrar aquí. Lo vamos a hacer de una vez en el controlador y recordamos de una vez arreglos. Muchpd. Listo. Entonces, ¿cómo yo me comunico en CodeIgniter a un controlador? Entonces esta vaina, como yo lo quité de ahí, para que no me salga error. Bueno, sí, no me va a salir error. Si refresco, pues va a salir el formulario, ¿no? Voy a colocarle aquí en el value, enviar. Entonces va a salir mi formulario. Tabla de inicio, tabla fin, salto tabla. Listo. Estas son las variables que se van a enviar por post al controlador. ¿Cómo yo me comunico entre controladores en CodeIgniter? Entonces uno le puede decir localhost, la URL base, esto es siempre va index.php, siempre va por extensión CodeIgniter y le digo el nombre del controlador. El nombre del controlador que estamos ejecutando es el controlador ciclos. Entonces le digo ciclos. Entonces se ejecuta absolutamente lo mismo. Entonces lo que quiero mostrar es que siempre va index.php y siempre va ciclos, el nombre del controlador, y si hay alguna función, entonces uno le dice slash. Como la primera función y única función que tenemos es index en el controlador ciclos, es el primero que él compila y ejecuta, entonces de una vez él muestra esta. Pero si acá existiera, o le cambiamos este nombre y dijera carga vista, de vista ciclos, entonces uno tendría que cambiarle el nombre allá. Le voy a copiar y si yo le doy acá ciclos, así tal cual como estaba antes, pues me va a decir no se encuentra. Entonces yo tengo que decirle, ve, búsqueme dentro del controlador ciclos una función llamada carga vista ciclos, y vuelve y le aparece. ¿Sí? Entonces todo depende también del controlador y las funciones que tenga. Entonces vamos a hacer un manejo de controladores para poder enviar la información. Resulta que CodeIgniter lo maneja, y casi todos los lenguajes de programación de alto nivel lo maneja con arreglos. Entonces vamos a hacer el modelo de negocio, la lógica de negocio dentro del controlador. Entonces es importante que esto quede claro. Siempre va el index.php, controlador y nuestra función que esté dentro de ese controlador para poderlo llamar. Ahora, otra cosa que tenemos que ver es si está configurado uno puede hacer echo.base.url, base URL, a ver si está configurado nuestra base URL y verificamos que lo imprima. Entonces, como dice que está indefinida, entonces miramos a ver la parte de configuración si la tiene configurada Entonces dice que está configurada como plantilla CodeIgniter y nosotros le cambiamos el nombre a clase 2le. Voy a cambiar esto. Y además de eso nos toca cambiar en la autoload un helper. Vamos a ver si está por acá. En los helpers nos toca colocar un helper que se llama URL. Cuando ya tenemos ese helper URL, entonces ya nos debería dejar de salir el error y nos va a imprimir el base URL. Entonces quiere decir que esta es nuestra URL base del proyecto. Si nosotros le decimos al action, vamos a redirigirnos, o sea, la idea es hacer esta misma URL. Yo quiero que me redirija al controlador ciclos a esta función. Entonces, como base URL es esto mismo, entonces lo que yo le voy a decir acá es action. ¿Sabe qué?
hágame una impresión. Yo puedo hacer esto. Mejor dicho, para explicarles, este es igual con el eco. Siempre hay que imprimirlo, nunca lo dejen así. Siempre hay que ponerle o eco o le podemos decir esto. Las dos son la misma forma. Es como decirle imprímame esto. En vez del PHP le colocamos igual y él lo está imprimiendo. Pero nunca vayan a hacer esto con PHP sin el eco. Porque tanto todas las URL, las direcciones, todos los enrutamientos les van a quedar mal. Entonces esas dos son las únicas formas para poder imprimir Spectre. ¿Dónde? ¿No? Allá abajo. En la clase, en el core, el formulario está... Bueno, este es lo que me está chillando, sí. Entonces voy a colocar esta. Yo sí dije, oh my god, ¿qué? What happened? Voy a colocar este y ya. Entonces ahí le está imprimiendo las dos. Voy a quitar estas dos impresiones. Pero era para que lo tengan en cuenta. Si estoy grabando, oye. Listo. Entonces yo ya imprimí en el action y le estoy diciendo, le voy a decir a dónde me redirija estos inputs, estas variables que digitó el usuario. Entonces ya tengo el base URL. ¿Qué más me hace falta? Decirle, venga, index.php. Entonces le voy a decir acá index.php. ¿A qué controlador lo voy a llevar? A ciclos. Y le voy a decir, ¿sabe qué? También llévemelo a una función que se llame carga vista ciclos. Entonces lo que él va a hacer es llevarse esto, lo que tiene el formulario, a esta URL. Entonces acá los vamos a esperar. Le vamos a decir, venga, lo estoy esperando aquí. ¿Sí o no? Entonces ahí yo puedo recibir las variables. ¿Qué variables voy a recibir? Voy a recibir las siguientes variables. ¿Sí se alcanza a ver algo? Sí. Entonces yo voy a recibir las siguientes variables. View, sí, no sé qué. Si yo voy a recibir tabla inicio, ¿cómo? ¿Ustedes se acuerdan cómo recibía yo por post? Entonces yo le puedo decir tabla inicio va a ser igual a, le voy a hacer de esta forma y luego lo hacemos como debería, como se debe hacer en CodeNighter. Post, que esta es la forma antigua, y le voy a decir que esto viene de tabla inicio. ¿Sí o no? Así era que hacíamos. Entonces recibimos la primera, recibimos la segunda y recibimos la tercera. Tabla fin. Y recibimos la tercera, salto de tabla. Entonces ahí estamos ya recibiendo los tres parámetros que me llegan de la vista. Y la idea es enviarlas a otra vista. O sea, a la vista respuesta, esta que tenemos por acá. Ahí es donde la vamos a enviar, ¿no? En donde ahí es donde vamos a imprimir. Entonces la view RTA ciclos. Perdón. Listo, aquí es donde vamos a enviarla. Resulta que CodeNighter le pide a uno en arreglos. Entonces vamos a crearnos una variable que sea arreglo. Entonces cualquier nombre puede ser datos, data, arreglo, lo que quieran. Y le voy a definir como tipo array. Un array, cuando lo vimos el semestre pasado, pues puede ser definido o sin índices. Entonces uno puede definirle un tipo de índice a un arreglo. Entonces les hago una pregunta a ver si recuerdan. Cuando no le definimos, o sea, nosotros no definimos el índice a un arreglo, ¿cómo viene el índice? De un arreglo. ¿Desde dónde inicia? 0, 0, 1, 2, 3. Todos los cajoncitos de los arreglos vienen de 0, 1, 2, 3. Entonces uno puede definir un arreglo con diferentes tipos de datos. 3,5, true, se puede definir 3, y este se va como string, etc. Entonces si yo no le defino, el índice, este índice, ¿qué número va a ser? 0. Si no le defino, este índice va a ser el 2,
el 1 y este índice va a ser el 2, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tipo de dato va a tener este? ¿Qué tipo de dato va a ser este? Float, esto, boolean. ¿Y qué tipo va a ser este? String, ¿sí? La otra forma es definiéndole un índice. Entonces yo le puedo decir, vea, este campo de 3,5 se va a llamar 0. ¿Sí? Así le defino yo los índices en arreglos en PHP. Este campo se va a llamar 1 y este campo se va a llamar 2. Entonces ahí yo le estoy definiendo el índice o como yo lo voy a llamar, ¿vale? Pero entonces yo quiero a él definirle un nombre que no sea 0, 1, 2 que viene por defecto. Pues simple, le cambio acá. Entonces voy a hacerlo de una vez con el ejemplo. Yo le voy a decir que mi campo número 0 se va a llamar tabla inicio, mi campo índice número 2 se va a llamar tabla fin y mi campo índice número 3, número 2 se va a llamar este. Entonces para que lo podamos ver le voy a dar unos enter acá, pero eso no afecta en nada. Entonces ya tengo esas tres variables. ¿Qué es lo único que le tengo que decir? Pues que me lo llene con los datos que estamos trayendo de allá. Entonces este es igual a este es igual a este, o yo puedo directamente hacer un post y decirle póngamelo acá. ¿Sí? Entonces ahí estoy llenando un dato de tabla arreglo, un arreglo llamado datos, y lo único que debo decirle para que lo envíe a la otra vista es coma, envíeme todo lo que tenga datos. Entonces vean, lo recepciono como lo hacíamos el semestre pasado de PHP estructurado con el post y lo enviamos a un arreglo con índices y tenemos que tener en cuenta estos nombres de estos índices que le estamos colocando y se lo enviamos a la vista respuesta de la siguiente forma. Ahora, para culminar, tenemos la vista respuesta. En esa vista respuesta, ¿el cómo va a tomar las variables? Pues imagínense que él va a tomar esto mismo, tabla inicio, va a ser como variable tabla inicio. Si yo le coloco acá tabla Pepito, entonces mi variable ya no va a quedar tabla inicio, sino tabla Pepito. ¿Señor? Tabla inicio igual a tabla Pepito. Este. Entonces esto ya no lo necesito porque se lo estoy enviando. Bueno, esta no se la estoy enviando, me falta esa variable allá. ¿Hasta cuándo lo multiplica? Entonces tabla de inicio si va a tabla Pepito, porque acá lo estoy colocando. ¿Dónde? Tabla inicio, ¿Acá? No. Esta viene de acá. La vista principal le dice un name que lo va a recibir como tabla de inicio. Pero yo se lo estoy enviando a la vista respuesta con datos, donde datos, esta sí va a ser Pepito. Entonces ahí es donde les voy a cambiar las variables para que no se confundan. Entonces vista respuesta lo va a recibir como Pepito. Pero resulta que vista ciclos lo envió como tabla inicio. Entonces acá lo va a recibir como vista Pepito. Entonces yo le puedo cambiar acá inicio, señor. Sí, la variable que queremos mostrar es una regla, tenemos que colocar el nombre de la regla y de colocar el índice, para poder obtener la tabla Pepito. Usted es necesario colocar el nombre de la regla. ¿Acá? No, él lo toma ya como variable. Entonces, inicio, a ver, aquí ya, lo toma como variable. Todo lo que yo le mande hacia acá, en este índice, es como si fuera una variable. Inicio, fin, y salto no lo estamos usando, pero entonces salto lo vamos a utilizar acá. Vamos a ver qué nos dice el horóscopo de la programación.
Entonces, carga view. Entonces, bueno, acá le quitamos la función que arranca en la vista que es, ¿no? Function index. Y lo que le va a decir es que me cargue la vista sin datos, la que teníamos antes, ¿no? Entonces es view, ciclos y condiciones para que me cargue la primera vista. Y acá le quito esto. Listo. Entonces ahí me está cargando la primera vista. Pero cuando él se vaya aquí, vista, ciclos y condiciones, él va a buscar ahí sí este método. Carga, vista, ciclos. Entonces ahora sí le voy a decir tabla de inicio, la tabla del 1, la tabla del fin, tabla del 2 y me salte de 1 en 1. ¿Sí? Pero entonces me va a volver, refresco, le va a decir la tabla de inicio, la tabla del 1, la tabla hasta la tabla del 10, pero sáltemelo de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Vale? Entonces vamos a pausarlo y se me adelanta.